Aparecen en medio de la nada, rodeadas por océanos infinitos. Como pequeños secretos guardados por la naturaleza, esconden bellezas que parecen irreales, playas de arenas tan blancas como las nubes, aguas tan transparentes que revelan un mundo submarino lleno de vida y color. Cada isla es un universo aparte, aisladas pero vibrantes, silenciosas pero llenas de historias. Son refugios donde el tiempo parece desacelerarse y donde la vida sigue el ritmo de los vientos, de las mareas y del sol. Prepárate para un viaje donde lo extraordinario es la norma y lo imposible, solo una cuestión de perspectiva. Isla de Kalsoy. En la inmensidad del Atlántico Norte, donde el viento sopla con una fuerza ancestral y las olas rompen contra acantilados milenarios, se encuentra una joya rara, la isla de Kalsoy. Parte del archipiélago de las Islas Feroe, Kalsoy permanece hasta hoy como un secreto bien guardado de la naturaleza, una tierra envuelta en leyendas, silencio y belleza salvaje. Con apenas unos 11 kilómetros de longitud y una anchura que, en ciertos puntos, apenas supera el 1,5 kilómetros, Kalsoy es una estrecha franja de tierra que desafía al tiempo. Su relieve está compuesto por imponentes montañas que se alzan abruptamente desde el mar, creando acantilados vertiginosos, valles profundos y una sensación de aislamiento casi mítico. La isla alberga solo 4 pequeñas aldeas: Usar, Mikladalur, Sidradalur y Troyanes. Pocos habitantes, quizá no más de un centenar, resisten al tiempo y a la soledad, viviendo de la pesca, de la cría de ovejas y de un contacto íntimo con la naturaleza. La vida allí late de forma diferente, con más lentitud, con más silencio, con más significado. Kalsoy es conocida entre los feroeses como la Isla de la Flauta, y no por casualidad. Vista desde lo alto, su silueta recuerda la forma de ese instrumento, con sus aldeas dispuestas como si fueran los orificios por donde el aire escapa en melodía. Y en efecto, hay una música allí, no creada por instrumentos, sino por los vientos que silban entre los valles, por las aves marinas que gritan en bandadas, por el mar que nunca calla. Pero Kalsoy no es solo un lugar de bellezas naturales. Es también un territorio encantado por historias antiguas, leyendas que cruzan generaciones. Una de las más conocidas es la de la mujer foca de Mikladalur. Se dice que una foca, al quitarse su piel, se transformó en una bella mujer y se casó con un granjero local. Vivieron juntos durante años, pero ella jamás olvidó el mar. Un día, encontró su piel escondida y regresó a las aguas saladas, dejando atrás marido e hijos. Hasta hoy los habitantes de la isla dicen escuchar su canto en las noches de tormenta. Kalsoy está envuelta por ese tipo de misterio. Es una tierra que respira mitología. Cada curva del camino, cada acantilado, cada cueva esculpida por la erosión guarda consigo un fragmento de historia no escrita. Para llegar a Kalsoy se necesita disposición y deseo de aislamiento. La travesía parte desde la isla de Bordoy, mediante un ferry que enfrenta las aguas inciertas del fiordo. Al desembarcar, el visitante se encuentra con una única carretera principal que cruza toda la isla de sur a norte, perforando montañas a través de túneles oscuros y húmedos, como si fueran pasajes secretos hacia otro mundo. Isla de Koh Phi Phi. Este conjunto de 6 islas, con Koh Phi Phi Don y Koh Phi Phi Le como las principales, es uno de los destinos más buscados del planeta. Pero para comprender la verdadera esencia de Koh Phi Phi, es necesario mirar más allá de la fama, más allá de las fotos exuberantes en las redes sociales. Es necesario escuchar su historia, sentir sus transformaciones, reconocer sus contrastes. En las laderas de los acantilados, los monos observan el movimiento de los barcos con ojos curiosos. La densa vegetación cubre las zonas más elevadas, protegiendo especies raras
y ofreciendo senderos que conducen a miradores donde la vista revela la complejidad geográfica de la isla. Bahías gemelas separadas por una estrecha franja de arena, una geografía casi mágica. Koh Phi Phi Don es la única isla habitada permanentemente. Allí, la aldea de Tonsai se levantó como un laberinto de construcciones sencillas, bares, tiendas y pequeños hoteles. De un lado, el mar, del otro también el mar, y entre ambos, una estrecha franja de tierra donde la vida sucede con ritmo intenso, colorido, caótico y vibrante. Durante el día, los turistas parten en longtail boats para explorar ensenadas escondidas, playas secretas y puntos de buceo que rivalizan con los más exuberantes del sudeste asiático. Por la noche, Tonsai se transforma. La música vibra en los callejones, los espectáculos de fuego iluminan la arena y el aroma de la comida tailandesa invade los sentidos. Pad Thai, curry picante, mariscos frescos. La gastronomía local es una experiencia sensorial aparte. Pero es en Koh Phi Phi donde reside el verdadero símbolo del archipiélago, Maya Bay. Una ensenada rodeada por acantilados de piedra caliza de más de 100 metros de altura, cubiertos por vegetación tropical y abrazando una playa de arena blanca que parece sacada de un sueño. Maya Bay alcanzó fama mundial tras la película La Playa, protagonizada por Leonardo DiCaprio. El éxito del filme transformó el lugar en un punto de peregrinación turística. En poco tiempo, el número de visitantes superó los límites sostenibles, poniendo en riesgo la vida marina y los delicados ecosistemas costeros. En respuesta, el gobierno tailandés tomó una decisión histórica. Cerró Maya Bay durante varios años para permitir su regeneración. Los arrecifes de coral fueron replantados, la fauna marina comenzó a regresar y se implantó un nuevo sistema de visitas con reglas estrictas para preservar la integridad del lugar. Un raro ejemplo de renuncia al beneficio inmediato en nombre de la conservación. Hoy Maya Bay ha sido reabierta pero de forma controlada. El silencio ha vuelto a habitar sus aguas, y quien tiene el privilegio de visitarla ahora encuentra algo más valioso que un simple paisaje hermoso. Encuentra un símbolo de resistencia ambiental. Isla de Ischia. En el corazón del mar Tirreno, como un secreto susurrado entre las olas del Mediterráneo, descansa una isla de belleza casi mitológica, Ischia. Situada en la región de Campania, al norte del Golfo de Nápoles, Ischia es un poema esculpido en piedra volcánica, envuelto por aguas termales, bosques densos y una herencia que se remonta a los albores de la civilización europea. Con poco más de 46 kilómetros cuadrados, esta exuberante isla es la mayor del archipiélago napolitano. Pero su tamaño físico contrasta con la inmensidad de su historia y cultura. Ischia no es solo un destino turístico, es un organismo vivo, palpitante, donde leyendas antiguas y vidas contemporáneas coexisten en armonía. El origen de Ischia está profundamente entrelazado con el fuego. La isla nació de la furia de un volcán submarino, cuya última gran erupción data de alrededor del año 1302, cuando el monte Epomeo, el guardián geológico de la isla, lanzó lava y cenizas que redibujaron parte de su geografía. Hoy el Epomeo, con sus 789 metros de altitud, ofrece una vista panorámica impresionante, pero también sirve como un recordatorio silencioso de la naturaleza incandescente que moldeó este paraíso. Las propiedades termales de Ischia son quizá su mayor tesoro natural. Desde la antigüedad, griegos y romanos acudían a sus aguas sulfurosas para curar enfermedades y restaurar energías. Los baños termales de Ischia, como los de Poseidón y los de Negombo, continúan hoy atrayendo visitantes de todo el mundo. Llegan no solo en busca de bienestar físico, sino de una especie de renacimiento espiritual, bañándose en las fuentes que parecen contener los ecos de milenios.
La mitología, siempre presente en tierras italianas, también reposa sobre Ischia como un velo invisible. Se cree que la isla es la prisión del gigante Tifón, derrotado por Zeus y sepultado bajo el peso del monte Epomeo. Sus intentos de liberarse serían los responsables de los temblores y la actividad sísmica de la región. Así, Ischia no es solo un pedazo de tierra, es un personaje mitológico dormido. A lo largo de los siglos, Ischia fue escenario de invasiones, colonizaciones y transformaciones. Los griegos la llamaron Pitekusai y fundaron allí una de las colonias helénicas más antiguas del Mediterráneo occidental. Fue aquí donde se encontró la copa de Néstor, un vaso de cerámica del siglo VIII a.C., con una de las primeras inscripciones conocidas en escritura griega que menciona el vino y el amor. Vestigios que demuestran que, desde los tiempos más remotos, Ischia fue un lugar de placer, contemplación y poesía. Isla de St. Stephens. Escondida entre las suaves curvas de la costa este de Australia, en una región donde el Océano Pacífico besa la tierra con una delicadeza casi ceremonial, descansa una joya rara y poco conocida, la isla de St. Stephens. Aunque menos famosa que sus hermanas mayores en la Gran Barrera de Coral o en las Whitsundays, St. Stephens guarda en su silencio una riqueza de historias, biodiversidad y espiritualidad que la hace única. Con una superficie modesta y una población prácticamente inexistente, la isla sigue siendo uno de los últimos refugios de naturaleza intacta, un santuario donde el tiempo parece haberse ralentizado para permitir que la tierra respire en paz. Situada en la costa de Queensland, esta isla posee una herencia ancestral ligada a los pueblos aborígenes que desde hace miles de años transitan por sus alrededores con reverencia y sabiduría. El paisaje de la isla es un tapiz vivo. Selvas tropicales se entrelazan con dunas suaves, mientras los manglares abrazan ensenadas tranquilas donde peces de colores y crustáceos realizan sus rutinas ancestrales. En St. Stephens, la naturaleza habla en susurros, el canto de las aves marinas, el susurro de las hojas, el murmullo de las olas en las playas desiertas. El clima es cálido y húmedo, típico de la zona costera subtropical, lo que favorece una biodiversidad extraordinaria. Mariposas raras, marsupiales tímidos y reptiles endémicos conforman un mosaico ecológico aún poco estudiado. Cada rincón de la isla esconde un posible hallazgo, cada sendero conduce a una nueva historia escrita por la naturaleza. Pero más allá de su belleza natural, St. Stephens también es territorio sagrado. Los pueblos Gubi Gubi y Buchula reconocen la isla como parte de sus territorios tradicionales. Para ellos, cada piedra, cada árbol, cada corriente de agua tiene un espíritu, una presencia viva dentro del gran ciclo de la creación. El respeto por la tierra no es solo cultural, es espiritual, es existencial. La colonización europea, como en muchos otros lugares de Australia, dejó profundas huellas. Durante el siglo XIX, St. Stephens fue utilizada brevemente como punto de vigilancia costera y base para cazadores de ballenas. El impacto ambiental fue devastador y los ecos de ese tiempo aún resuenan en el silencio de las aguas. Con el paso de los años, sin embargo, la isla fue abandonada a su suerte. Un abandono que, paradójicamente, permitió su regeneración. La ausencia de una presencia humana intensiva dio espacio para que la naturaleza se reorganizara, sanara sus heridas y retomara su ritmo ancestral. Hoy, St. Stephens es un ejemplo de resiliencia ecológica. Explorar St. Stephens no es como visitar un destino turístico tradicional. No hay complejos de lujo ni tiendas de recuerdos. Lo que se encuentra allí es algo más raro y valioso: el silencio primordial. Caminar por sus senderos es una experiencia meditativa. Cada paso es una reconexión con lo esencial, con aquello que se ha olvidado en las grandes ciudades y en las rutinas apresuradas.
Isla Civea Bea Samosir. La isla Civea Bea, situada en la región de Samosir, es una joya escondida entre montañas volcánicas y aguas azul turquesa que guarda siglos de historia, espiritualidad y belleza natural intacta. Un lugar donde lo sagrado y lo terrenal se entrelazan, revelando el profundo espíritu de un pueblo resiliente y conectado con la tierra. La isla Civea Bea es mucho más que un paisaje exótico. Es un santuario cultural, envuelto en las leyendas del pueblo Batak, con sus tradiciones que resuenan en el bosque y se reflejan en las aguas tranquilas del lago. El sonido de las flautas tradicionales, de los cantos tribales y de los tambores ceremoniales aún se escucha entre las rocas y las aldeas. Aquí cada piedra, cada árbol, cada ola posee un significado ancestral. Samosir, la isla mayor en el centro del lago Toba, alberga a Civea Bea en su extremo sur. Llegar a la isla es en sí un ritual. Los viajeros cruzan las inmensas aguas del lago en barcos tradicionales, deslizándose entre suaves brumas al amanecer. A medida que la embarcación se acerca a la isla, surge una silueta dramática, una colina sagrada adornada por una impresionante escalinata en zigzag que conduce al monumento del Cristo Redentor, con los brazos abiertos, bendiciendo la isla y a sus visitantes. Ese monumento, conocido como Jesús de Civea Bea, es mucho más que una obra arquitectónica. Es un símbolo de la fe y de la renovación espiritual que envuelve la isla. En su base, los visitantes encuentran un mirador impresionante, donde la vista abarca la vasta extensión azul del lago Toba y los picos verdes que lo rodean, en una experiencia visual que trasciende lo físico y toca lo divino. La construcción de la escalinata y del monumento fue una hazaña de perseverancia y devoción. Cada peldaño fue colocado con el esfuerzo colectivo de la comunidad local y de voluntarios procedentes de otras regiones. En cada paso, los peregrinos sienten el peso simbólico de la ascensión espiritual. Es un viaje de reflexión, de fe y de comunión con lo sagrado. Durante los festivales religiosos, cientos de fieles ascienden la colina entonando himnos, creando un espectáculo de fe y unidad. Además de su valor religioso, Civea Bea es un santuario ecológico. La densa vegetación, compuesta por selvas tropicales y praderas floridas, alberga una biodiversidad rica y poco conocida. Monos, aves raras y pequeños mamíferos encuentran refugio en este remanso de paz. Las aguas que la rodean son cristalinas, reflejando el cielo y las laderas, y albergan peces y microecosistemas únicos que sustentan a las comunidades locales. Las tradiciones Batak permanecen vivas en la isla. Los habitantes aún practican rituales antiguos, celebran bodas con danzas tradicionales y conservan leyendas orales transmitidas de generación en generación. Se cuentan historias de espíritus guardianes de la isla, de seres mitológicos que emergen de las aguas del Toba y de guerreros ancestrales que fundaron las primeras aldeas. El pasado aún respira entre las construcciones de madera tallada y los cementerios decorados con esculturas. Isla de Lokrum. A pocos minutos de la costa de Dubrovnik, en Croacia, descansa una isla envuelta en leyendas, misterios y una belleza salvaje que parece haber escapado del toque del tiempo. La isla de Lokrum, un refugio verde en el azul profundo del mar Adriático, es mucho más que un simple paisaje mediterráneo. Es un lugar donde la historia antigua y la naturaleza exuberante se entrelazan en silencio, esperando ser descubiertas. El viaje a Lokrum comienza con un breve trayecto en barco, pero pronto se percibe que esa travesía es también un viaje hacia otro mundo. Al acercarse, la silueta cubierta de pinos, cipreses y olivos revela un santuario aislado, guardado por siglos de mitos y secretos. Una isla donde monjes, emperadores, científicos e incluso personajes de ficción han dejado su huella, tanto real como imaginaria. El nombre Lokrum deriva de la palabra latina acrumen,
que significa ácido o fruta agria, una referencia a los limoneros y frutos cítricos que crecen por toda la isla. Pero la dulzura del lugar reside en su historia rica y multifacética. La primera mención registrada data del siglo XI, cuando monjes benedictinos fundaron aquí un monasterio. Se cuenta que antes de abandonar la isla en el siglo XIX, lanzaron una maldición sobre cualquiera que intentara apropiarse indebidamente del Lokrum. Y es aquí donde el tono cambia, pues la isla, bella y serena, también es conocida por sus historias de infortunio. Entre los más famosos que desafiaron esa leyenda está Maximiliano de Austria, quien adquirió Lokrum en el año 1859. Fascinado por la serenidad del lugar, mandó construir un palacio de verano sobre las ruinas del antiguo monasterio. Sin embargo, años después, Maximiliano sería ejecutado en México. Algunos creen que la maldición benedictina lo siguió hasta su fin. Otros nombres vinculados a la isla también sufrieron destinos trágicos, creando una atmósfera de respeto y temor que aún flota sobre sus senderos sombreados. A pesar de ello, Lokrum es un paraíso vivo, donde la naturaleza se manifiesta con fuerza y gracia. La reserva natural de la isla alberga una variedad impresionante de plantas y animales. Aves raras encuentran refugio entre las copas altas de los árboles, mientras los pavos reales, introducidos por Maximiliano, pasean libremente, sus plumas iridiscentes brillando bajo el sol. El canto de las cigarras, el aroma de los pinos y la brisa salada crean una sinfonía sensorial que envuelve al visitante desde el primer paso. Los jardines botánicos, creados en el siglo XIX, son un testimonio de la pasión de Lokrum por la ciencia y la conservación. Allí, especies exóticas de todo el mundo conviven con plantas endémicas de los Balcanes, creando un entorno de contemplación y descubrimiento. Los senderos serpentean entre cactus, palmeras, eucaliptos y agaves gigantes, revelando la diversidad de un ecosistema cuidadosamente preservado. El Nido, Filipinas. Situado en el extremo norte de la isla de Palawan, El Nido es una sinfonía de naturaleza salvaje, cultura ancestral y paisajes que desafían toda descripción. Un santuario donde el tiempo se desacelera, donde los sentidos se expanden y donde el espíritu encuentra, muchas veces sin esperarlo, un estado de reverencia. El Nido, cuyo nombre significa el nido en español, fue bautizado así por los colonizadores debido a la presencia de los nidos comestibles de los salanganos, aves que construyen sus hogares en las cuevas de piedra caliza de la región. Utilizados en la famosa sopa china de nido de golondrina, estos nidos se convirtieron en uno de los primeros recursos explotados económicamente en el lugar. Pero mucho antes de la llegada de los españoles, las tribus indígenas ya habitaban la región, viviendo en armonía con el mar, los bosques y los vientos. Lo que primero hipnotiza en El Nido es su geografía surrealista. Más de 40 islas e islotes se extienden por la bahía de Bacuit, como esculturas flotantes esculpidas por el tiempo. Torres de piedra caliza negra se alzan desde el mar como catedrales naturales, recortando el cielo con sus formas afiladas. Entre ellas, lagunas escondidas, playas de arena blanca y cuevas secretas esperan a los viajeros dispuestos a perderse para encontrarse. Las aguas del Nido son de una claridad cristalina, donde la luz del sol penetra profundamente, revelando jardines de coral, bancos de peces multicolores, tortugas, rayas e incluso tiburones de arrecife. Para los buceadores y amantes del snorkel, cada inmersión es una ventana a un mundo paralelo, donde la biodiversidad explota en colores, formas y movimientos hipnóticos. Pero El Nido es mucho más que belleza estética. También es un modelo de conservación y turismo sostenible. Durante décadas, los habitantes locales lucharon por proteger su tierra natal del turismo depredador. Hoy en día, el municipio impone límites estrictos al número de visitantes en determinadas atracciones, garantizando que el delicado equilibrio ecológico
sea respetado. Los guías locales, formados en prácticas sostenibles, acompañan a los turistas con orgullo y responsabilidad. En tierra firme, la ciudad de El Nido late con un encanto rústico y acogedor. Calles estrechas, mercados vibrantes y restaurantes que sirven platos locales como el kinilaw, un ceviche filipino o el adobo de mariscos, revelan el alma cálida del pueblo de Palawan. La puesta de sol es un ritual colectivo. Todos se detienen para contemplar el cielo pintarse en tonos de naranja, rosa y violeta, mientras el mar refleja ese espectáculo silencioso. Las leyendas locales también tienen su lugar en El Nido. Se habla de espíritus ancestrales que habitan los bosques y las cuevas, de criaturas marinas que guían a los pescadores en noches de tormenta, de montañas que albergan divinidades antiguas. Cada isla tiene un nombre, una historia, una energía distinta. Cada rincón parece susurrar secretos a quien se dispone a escuchar con el corazón. Islas Whitsunday. Frente a la costa nororiental de Australia, donde el azul turquesa del mar del Coral se mezcla con tonos translúcidos de jade, reposa un archipiélago que parece salido de un sueño tropical. Las Islas Whitsunday, con sus 74 islas e islotes, son un testimonio vivo de la belleza pura e intacta que la naturaleza puede crear cuando se le permite actuar libremente. Situadas en el corazón de la Gran Barrera de Coral, estas islas forman uno de los destinos más icónicos y fascinantes del hemisferio sur. Su nombre, otorgado por el capitán James Cook en el año 1770, encierra una historia curiosa. Se cree que nombró las islas en honor al domingo de Pentecostés, conocido en inglés como Whitsunday. Sin embargo, Cook cometió un pequeño error de cálculo. En realidad, navegaba por esas aguas el lunes siguiente. Aún así, el nombre permaneció eternizándose en mapas postales y en los sueños de viajeros de todo el mundo. Las Whitsundays están en su mayoría deshabitadas, rodeadas por arrecifes de coral, selvas tropicales y playas que rivalizan con las más célebres del planeta. La más famosa de todas es Whitehaven Beach, un nombre que evoca paz y pureza y que no podría ser más apropiado. Con sus 7 kilómetros de longitud, la arena de Whitehaven está compuesta por un 98% de sílice pura, lo que le otorga un color blanco intenso y una textura casi etérea. Al caminar sobre ella, el sonido de los granos bajo los pies recuerda al crujido de la nieve fresca. La arena no se calienta bajo el sol abrasador del trópico, lo que la convierte en un lugar perfecto para largas caminatas, incluso en las horas más calurosas del día. El contraste entre el blanco de la playa y el azul profundo de las aguas crea una paleta hipnótica, reforzada por las curvas del banco de arena de Hill Inlet, uno de los lugares más fotografiados de toda Australia. Pero las islas no son solo un espectáculo para la vista. Albergan ecosistemas complejos donde la vida late en múltiples capas. Bajo el agua, un universo silencioso florece entre corales multicolores. Peces payasos se esconden entre anémonas. Tortugas verdes se deslizan con gracia milenaria y mantarrayas cruzan los arrecifes como si flotaran entre dos mundos. La biodiversidad es tan rica que bucear en las aguas de las Whitsundays es para muchos una experiencia casi espiritual. También es una región profundamente moldeada por milenios de presencia humana. Los Ngaro, pueblo aborigen que habita la zona desde hace más de 9.000 años, dejaron vestigios de su cultura en pinturas rupestres, conchas fosilizadas e historias transmitidas oralmente. Conocidos como los pueblos del mar, los Ngaro navegaban entre las islas en canoas talladas a mano, con un conocimiento impresionante de las mareas, los vientos y las constelaciones. Isla de Nusa Penida. A pocos kilómetros de la costa sureste de Bali, rodeada por el azul profundo del Océano Índico y escondida entre corrientes marinas rápidas y acantilados dramáticos,
se encuentra una isla de misterios y contrastes, Nusa Penida. Este pedazo de tierra, con poco más de 200 kilómetros cuadrados de superficie, guarda una energía salvaje, casi mística, una joya aún intacta por la fiebre turística que transformó a la vecina Bali en un icono mundial. Nusa Penida parece resistirse al paso del tiempo. Mientras el mundo avanza a pasos agigantados, aquí la vida cotidiana sigue marcada por las mareas, las oraciones en templos ancestrales y el silencio de los bosques que cubren sus laderas. Sus paisajes son tan dramáticos como hermosos, acantilados escarpados que se precipitan directamente al mar, cuevas ocultas, playas escondidas y aldeas donde los rituales hindúes se mezclan con el susurro del viento. La historia de la isla es tan intrigante como su relieve. Nusa Penida siempre ha estado envuelta en un aura de aislamiento. Durante siglos fue considerada una tierra de exilio, donde los reyes de Bali enviaban prisioneros y figuras indeseadas. Esa reputación sombría dio origen a leyendas y temores entre los balineses, que veían la isla como morada de espíritus poderosos, fuerzas invisibles que podían tanto proteger como castigar. Uno de los dioses más venerados aquí es Ratu Gede Makaling, una figura temida y adorada cuya presencia se siente en templos como Pura Dalem Penataran Ped, uno de los más importantes de la isla. Peregrinos de todo el archipiélago balinés cruzan el mar únicamente para rendir homenaje, en una demostración de fe que ha perdurado durante siglos. La energía espiritual de la isla es palpable. En cada aldea, banderas ceremoniales ondean al viento. Pequeños altares, decorados con flores frescas e incienso, adornan las aceras. Las ceremonias hindúes se celebran con frecuencia, conectando a los habitantes con su herencia ancestral. Aquí, la espiritualidad no es solo tradición, es una forma de vida. Geológicamente, Nusa Penida está marcada por formaciones calcáreas que le confieren contornos abruptos e impresionantes. La erosión del tiempo ha esculpido cuevas y ensenadas ocultas, como la icónica Kelingking Beach, cuyo acantilado en forma de dinosaurio se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Indonesia. Pero detrás de la fama en las redes sociales se encuentra el silencio de la naturaleza pura, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas milenarias y el viento silbando historias antiguas entre los acantilados. Para alcanzar Kelingking se necesita coraje. El sendero es empinado, el terreno resbaladizo, pero la vista recompensa el esfuerzo. Allá abajo, un pequeño fragmento de arena dorada, abrazado por acantilados blancos y aguas turquesa, parece flotar fuera del tiempo. Muchos desisten antes de llegar. Quienes lo logran llevan para siempre la memoria de un lugar sagrado e intacto. Isla de la Digue. En medio del vasto azul del Océano Índico reposa un pequeño paraíso casi intacto por el paso del tiempo. La Isla de la Digue, parte del archipiélago de las Seychelles, esta joya escondida parece haber resistido los cambios del mundo moderno, preservando no solo su exuberante paisaje natural, sino también el ritmo tranquilo y contemplativo de una época que muchos ya han olvidado. La Digue no es solo una isla, es una experiencia sensorial completa. Al acercarse a su costa, el viajero es recibido por un escenario que parece salido de un sueño tropical. Playas de arenas blancas como el azúcar, bordeadas por gigantescas formaciones de granito, moldeadas pacientemente por la erosión de los siglos. Las aguas que las bañan poseen tonos de azul tan variados que desafían cualquier paleta de pintor. El nombre La Digue se remonta a la expedición francesa del navío homónimo en el año 1768. Aunque fue descubierta por los europeos en el siglo XVIII, la isla permaneció relativamente aislada, desarrollando una cultura propia, profundamente enraizada en las tradiciones criollas. Hoy en día, alberga alrededor de 2.000 habitantes,
cuya vida diaria parece seguir el ritmo de las mareas y del sol. Al caminar por los estrechos senderos de arena o al pedalear por sus pequeños caminos, ya que casi no hay coches aquí, se puede sentir la esencia de una comunidad que valora la sencillez y la convivencia. Las casas coloridas, con terrazas llenas de flores, son testigos silenciosos del tiempo que pasa lentamente. En la isla, el principal medio de transporte sigue siendo la bicicleta, y este detalle, aparentemente sencillo, es revelador. La ausencia de prisa, la libertad de explorar a su propio ritmo, el contacto íntimo con la naturaleza, todo eso forma parte de la magia de la digue. Incluso el transporte de mercancías puede realizarse en carretas tiradas por bueyes, en un contraste casi surrealista con el mundo moderno. La Anse Source d'Argent, quizá la playa más famosa de la isla y para muchos del mundo, es un espectáculo aparte. Sus piedras de granito rosado, moldeadas como esculturas, contrastan con el verde de las palmeras y el azul turquesa del mar poco profundo y tranquilo. Aquí, cada ángulo parece haber sido diseñado para una fotografía perfecta. No es de extrañar que la playa haya servido de escenario para innumerables películas y campañas publicitarias. Pero la digue va mucho más allá de sus paisajes deslumbrantes. También es un santuario de biodiversidad. En el interior de la isla se encuentra la Reserva Natural de Veuve, hogar del raro y amenazado papamoscas del paraíso de Seychelles, conocido localmente como Veuve o viuda. Este pequeño pájaro negro, con su canto melancólico y hábitos discretos, es símbolo de la resiliencia de la fauna local. La protección de esta especie y de su hábitat refleja el compromiso de la comunidad con la conservación. En la digue, la naturaleza no solo se admira, se respeta. Ese respeto se manifiesta en las prácticas de pesca sostenible, en la agricultura familiar y en las iniciativas ecológicas que involucran tanto a los residentes como a los visitantes. Isla Rottnest. En una costa bañada por el brillo dorado del sol australiano, al oeste de Perth, reposa una isla que parece flotar entre el presente y un pasado remoto. La isla Rottnest, o Rottnest Island como se la conoce oficialmente, es mucho más que un refugio turístico. Es un santuario natural, un escenario de memorias indígenas y coloniales, y el hogar de uno de los animales más encantadores del planeta, el quokka. Con poco más de 19 kilómetros cuadrados de superficie, Rottnest puede parecer pequeña a primera vista, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con diversidad y profundidad histórica. La isla se formó hace aproximadamente 7.000 años, cuando el nivel del mar ascendió tras la última era glacial, separando este pedazo de tierra del continente australiano. Desde entonces, Rottnest se ha convertido en un ecosistema distinto, moldeado por los vientos, las mareas y las influencias humanas. Antes de la llegada de los europeos, la isla era habitada y visitada por los pueblos aborígenes Noongar, que llamaban a la región Wajemub, lugar donde descansan los espíritus. Para ellos, la isla tenía un profundo significado espiritual, vinculado a los viajes de las almas después de la muerte. Sin embargo, durante miles de años, con la elevación del nivel del mar, el acceso a la isla se volvió imposible sin embarcaciones, lo que provocó que su ocupación se interrumpiera durante largo tiempo. La historia de la colonización comienza en 1696, cuando el explorador holandés Willem de Vlaming desembarcó en la isla y al avistar los pequeños marsupiales que hoy encantan al mundo, creyó estar ante grandes ratas. La llamó entonces Rattenest, es decir, nido de ratas. El nombre perduró, aunque aquellos pequeños animales eran en realidad los simpáticos quokkas. Los quokkas, únicos en el mundo, son pequeños marsupiales herbívoros conocidos por su expresión naturalmente sonriente. Viven con relativa seguridad en la isla, lejos de depredadores como los zorros o los gatos salvajes. Con el paso de los años, se han convertido en iconos de la fauna australiana, protagonizando innumerables selfies y sonrisas de turistas fascinados.
Pero el verdadero valor de los cuocas va mucho más allá de su apariencia. Representan la resiliencia de una especie que ha encontrado en Rottnest un refugio ideal para prosperar. A pesar del encanto de su fauna, Rottnest lleva en su paisaje las huellas profundas de la historia humana. Durante el siglo XIX, la isla fue utilizada como prisión para aborígenes australianos. Cientos de hombres Noongar fueron mantenidos en condiciones precarias, forzados a construir estructuras que aún hoy son visibles, como la capilla, el faro y varios edificios de piedra caliza. Ese capítulo oscuro de la historia de la isla sigue resonando en la memoria colectiva, y se han realizado esfuerzos para reconocer y honrar el sufrimiento de quienes padecieron allí. Monumentos, exposiciones e iniciativas culturales buscan dar voz a las historias olvidadas, transformando la isla también en un espacio de reflexión y reconciliación. Rottnest ha evolucionado a lo largo de las décadas, asumiendo nuevos roles. Fue un puesto militar durante las 2 guerras mundiales, con búnkeres, túneles y baterías costeras estratégicamente posicionadas para proteger la costa occidental australiana. Estas estructuras permanecen como testigos silenciosos de una época de tensión global. Isla de Sumba. En el vasto archipiélago de Indonesia, donde miles de islas dibujan un mosaico geográfico y cultural único, existe una isla que permanece envuelta en misterio y fascinación. Sumba. A diferencia de sus vecinas más populares como Bali o Java, Sumba sigue su propio ritmo, ancestral, espiritual y profundamente conectado a la tierra. Situada en el sur del archipiélago de la Sonda Menor, Sumba ocupa una posición geográfica estratégica entre el mar de Sabu y el Océano Índico. Con una superficie de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados, la isla alberga paisajes dramáticos, llanuras áridas salpicadas de colinas ondulantes, selvas tropicales densas, cuevas calcáreas, cascadas escondidas y algunas de las playas más vírgenes del sudeste asiático. Pero lo que realmente distingue a Sumba es su alma. La isla es cuna de una cultura megalítica única que ha sobrevivido al paso del tiempo y a la influencia de religiones extranjeras. Aquí el marapú, la creencia espiritual tradicional de los sumbaneses, aún guía los rituales, el modo de vida y la relación del pueblo con sus antepasados. En Sumba, el pasado no está enterrado, vive entre los vivos. El marapú no es solo una religión, es una cosmovisión, una forma de entender el mundo. Los espíritus de los antepasados son venerados y sus tumbas, monumentos de piedra maciza, se erigen con gran esfuerzo y ceremonia. Estas estructuras, llamadas megalitos, se encuentran en las aldeas y en las laderas de las colinas, como centinelas de piedra que guardan los secretos de los tiempos antiguos. Las casas tradicionales sumbanesas son construcciones impresionantes. Con sus techos en forma de torre, hechos de paja y madera, parecen tocar el cielo. Estos techos, llamados Uma Mbatangu, tienen un significado espiritual. Representan una conexión con el mundo de los dioses. Cada parte de la casa, desde el suelo hasta la cima, está cargada de simbolismo y reservada para funciones específicas dentro de la vida familiar y ceremonial. Las aldeas, o kampungs, están organizadas en torno a estos principios espirituales. Las casas se construyen alrededor de plazas donde se celebran los rituales. En estos espacios se realizan ceremonias de sacrificio animal, danzas, cantos y ofrendas en fechas determinadas, siempre con el objetivo de mantener el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. La cultura de Sumba también se expresa de manera vibrante a través de sus tradiciones textiles. Los tejidos ikat, elaborados a mano por las mujeres de la isla, son verdaderas obras maestras de color, técnica y paciencia. Cada pieza puede tardar meses en completarse, y los patrones geométricos, animales y figuras humanas bordadas en las tramas poseen profundos significados simbólicos. Llevar un ikat tradicional
es vestir la historia de la isla sobre el cuerpo. Islas Feroe. En las agitadas aguas del Atlántico Norte, entre Islandia y Noruega, reposa un archipiélago envuelto en misterio, donde el tiempo parece seguir un ritmo ancestral. Las Islas Feroe, con sus laderas verdes y abruptos acantilados, emergen como un secreto guardado entre las brumas del norte. Son 18 islas volcánicas, conectadas por túneles, puentes y leyendas, donde la naturaleza dicta las reglas y el ser humano aprende humildemente a coexistir. La primera impresión es de aislamiento. La inmensidad del océano rodea las islas como un manto protector, alejándolas del frenesí del mundo moderno. Sin embargo, ese aislamiento no significa estancamiento. Las Islas Feroe son un lugar donde las tradiciones milenarias conviven con una sociedad sorprendentemente moderna que abraza la tecnología, la sostenibilidad y la innovación. El nombre Føroyar en feroés significa Islas de las Ovejas, un homenaje justo a esos animales que, en número, superan a los habitantes humanos. Pastando libremente en las colinas verdes y bajo cielos grises, las ovejas son parte vital del paisaje y de la economía local. Proporcionan lana, carne y un símbolo de resiliencia, reflejando el espíritu de los feroeses, fuerte, adaptable y profundamente ligado a la tierra. La capital, Tórshavn, es una de las más pequeñas del mundo, pero late con vida y cultura. Sus casas coloridas, con techos de hierba, evocan una época en la que la arquitectura se adaptaba a la naturaleza. En el parlamento local, el Lagting, uno de los más antiguos aún en funcionamiento en el mundo, las decisiones se toman basándose en una democracia directa y participativa. Aquí, política y tradición se entrelazan en un equilibrio que resiste al tiempo. La lengua feroesa, descendiente directa del nórdico antiguo, se habla con orgullo. Aunque el inglés y el danés también son comunes, el feroés se preserva con esmero, especialmente en las canciones, las sagas y las celebraciones folclóricas. La música, de hecho, ocupa un lugar especial en la vida de los feroeses, desde los himnos ancestrales cantados en coro hasta las bandas contemporáneas que resuenan en festivales anuales como el G Festival y el Sumar Festivalurin. Pero más allá de la cultura humana, son los paisajes de las Islas Feroe los que desafían la imaginación. Acantilados colosales, como los de Vestmanna, se alzan sobre el mar con una majestuosidad imponente. Lagos que parecen desafiar la gravedad, como Sørvágsvatn, fascinan la vista y confunden los sentidos, y cascadas que se precipitan directamente en el océano, como la Múlafossur, eternizan el encuentro entre tierra y mar en un espectáculo hipnótico. El clima, inestable e imprevisible, es un personaje en sí mismo. En cuestión de minutos, el cielo azul puede tornarse gris, envuelto en densas nieblas que ocultan las montañas. El viento, constante y a menudo feroz, cuenta historias de navegantes, pescadores y exploradores que se atrevieron a enfrentarse a lo desconocido. La pesca es, históricamente, la columna vertebral de la economía feroesa. Peces como el bacalao, el arenque y el salmón sostienen no solo la alimentación, sino también la exportación. El mar ofrece, pero también exige respeto. Los feroeses lo saben como pocos. Sus vidas están marcadas por las mareas, las corrientes y las tormentas. La relación con el océano es íntima, visceral y reverente. Isla de Koh Phangan. En el Golfo de Tailandia descansa una isla que parece haber sido moldeada con la propia esencia del paraíso. Koh Phangan, envuelta en leyendas, espiritualidad y celebraciones, es un destino donde el pasado ancestral y el presente vibrante se entrelazan bajo la sombra de las palmeras y el sonido constante de las olas. A tan solo unas decenas de kilómetros de la más famosa Koh Samui, Koh Phangan mantiene una personalidad propia, más introspectiva, más salvaje, más mística. Al llegar, el visitante no encuentra solo una isla, sino una especie de refugio para almas inquietas
y buscadores de algo más allá de la superficie. La historia de la isla se remonta a siglos atrás, cuando estaba habitada por monjes budistas y comunidades de pescadores. Sus antiguos templos, como Wat Phu Khao Noi, son testigos del silencio de las prácticas espirituales y del eco de las oraciones que han atravesado generaciones. Hasta hoy, Koh Phangan es uno de los centros de meditación más buscados de Asia, atrayendo a miles de personas que desean reconectar la mente, el cuerpo y el espíritu. Pero hay otro lado, un lado vibrante, que ha ganado fama mundial, la Full Moon Party. En las noches de luna llena, especialmente en Hat Rin, la arena blanca se transforma en una pista de baile. Luces de neón, música electrónica y multitudes danzantes crean un espectáculo efervescente donde las culturas se encuentran y el tiempo parece suspenderse. Es una celebración del instante, de la juventud y del espíritu colectivo. Ese contraste entre lo espiritual y lo festivo define Koh Phangan. De un lado, retiros silenciosos en las montañas. Del otro, fiestas que duran hasta el amanecer. Y en medio, aldeas serenas, mercados flotantes, comunidades locales que mantienen viva la tradición tailandesa con una sonrisa acogedora y gestos de hospitalidad. La geografía de la isla es generosa y dramática. Montañas cubiertas por una selva densa, cascadas escondidas como Tan Sadet, donde los reyes tailandeses dejaron inscripciones en las piedras, y playas impresionantes como Bottle Beach o Hat Yuan. Cada sendero revela un nuevo paisaje. Cada curva del camino ofrece una nueva perspectiva. Koh Phangan no se muestra de una vez, se revela lentamente a quien está dispuesto a explorar con paciencia. La población local, en su mayoría budista, vive en armonía con el entorno. La vida aquí sigue otro ritmo, marcado por el sonido de las campanas de los templos, por el aroma del incienso en las casas, por los colores vibrantes de los mercados y por la sonrisa fácil de los niños que juegan al atardecer. Hay una sabiduría silenciosa en la vida cotidiana de la isla, una comprensión tácita de que la belleza reside en la sencillez. La gastronomía de Koh Phangan es una experiencia en sí misma, desde los humildes puestos de pad thai y curry masaman hasta los restaurantes sofisticados junto al mar. Los sabores son intensos, equilibrados y memorables. Con influencias del sur de Tailandia, abundante coco, mariscos frescos y especias pronunciadas, cada comida es un viaje sensorial. Comer aquí es un acto de celebración, de la tierra, del mar y de la cultura. Isla de Bar. Incrustada en la costa de Croacia, esta isla se desliza silenciosamente a través de los siglos, con el aire de una pintura que aún respira. Bar no es solo un destino, es una experiencia, un portal entre el presente y el pasado, donde el azul intenso del mar se mezcla con los aromas de la lavanda y el eco distante de los antiguos imperios. Con más de 2000 años de ocupación humana, Bar ha sido testigo del ir y venir de ilirios, griegos, romanos, venecianos y austrohúngaros. Cada civilización dejó su huella, como capas de pintura sobre un lienzo que nunca fue borrado. Al caminar por sus callejuelas de piedra, el viajero pisa sobre milenios. Las sombras que se proyectan sobre las paredes de piedra caliza susurran historias de conquistas, comercio, fe y resistencia. La ciudad de Bar, que da nombre a la isla, es el corazón palpitante de este archipiélago. Sus murallas medievales aún vigilan el puerto, mientras la fortaleza española, encaramada en lo alto de la colina, observa en silencio el movimiento de los barcos abajo. Durante el día, el sol baña las fachadas renacentistas con tonos dorados. Por la noche, la ciudad adquiere un brillo plateado bajo la luz de la luna, transformando cada esquina en una promesa de descubrimiento. Pero Bar es más que su capital. La isla se extiende en campos y colinas cubiertos de viñedos, olivos y lavandas. Las aldeas de Stari Grad, Verboska y Helsa, cada una con su personalidad distinta, componen un mosaico de tradiciones y sabores. En Stari Grad, uno de los asentamientos más antiguos de Europa,
La historia griega aún se percibe en los muros y en el aire. Fundada como Faros en el año 384 a.C., la ciudad es un testimonio vivo de la tenacidad de la cultura. El campo de Stari Grad, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es un paisaje agrícola que apenas ha cambiado desde la antigüedad. Muros de piedra delimitan las parcelas de tierra que aún hoy producen higos, uvas y hortalizas, tal como lo hacían hace más de 2 milenios. Esa continuidad es rara. Es como si los siglos se enroscaran sobre sí mismos, creando un círculo donde el pasado nunca se ha ido del todo. La naturaleza en Hvar es generosa. El clima mediterráneo garantiza veranos largos e inviernos suaves, lo que convierte la isla en un refugio para plantas y animales. Los pinos se inclinan hacia el mar, las cigarras cantan durante todo el verano y el aroma del romero silvestre impregna el aire. Las playas, de piedra o de arena, revelan aguas cristalinas que oscilan entre el azul turquesa y el verde esmeralda. Bucear allí es tocar el corazón del Adriático. No menos encantadoras son las pequeñas islas que rodean Hvar. Las Pakleni, un archipiélago de islotes cubiertos de pinos, ofrecen calas escondidas accesibles solo en barco. Un paraíso para quienes buscan silencio, contemplación y el lujo del aislamiento. Allí, el tiempo se disuelve y el mundo parece estar a años luz de distancia. Pero Hvar no siempre fue un lugar de ocio y turismo. En el siglo XIX, la isla era conocida por su sanatorio marítimo, donde los enfermos acudían a recuperarse gracias al clima y a la pureza del aire. El turismo solo cobró fuerza en el siglo XX, especialmente tras la independencia de Croacia. Desde entonces, Hvar se ha transformado en un destino codiciado, equilibrando su identidad histórica con la modernidad de los yates y los restaurantes galardonados. Isla de Mahé. La isla madre de las Seychelles, un rincón donde el océano Índico acaricia las montañas con dedos de espuma y donde la vida parece seguir un compás diferente. Lento, intenso, casi hipnótico. Mahé es mucho más que la isla más grande del archipiélago. Es el corazón que late con fuerza, dando ritmo y alma a toda una nación insular. Situada a poco más de 1000 kilómetros de la costa oriental de África, Mahé es una isla de contrastes exuberantes. De un lado, selvas tropicales intactas. Del otro, playas de arena blanca que parecen sacadas de un sueño. En el centro, montañas cubiertas de nieblas y leyendas. Y sobre todo, un cielo que cambia de color como un camaleón. Azul profundo, dorado ardiente, gris dramático, reflejando los estados de ánimo del océano que la rodea. La capital de las Seychelles, Victoria, reposa como una joya modesta en el norte de la isla, una de las capitales más pequeñas del mundo, pero no por ello menos vibrante. Sus calles estrechas y coloridas mezclan influencias africanas, asiáticas y europeas, un reflejo fiel de la historia de Mahé, marcada por navegaciones, colonizaciones y resistencia. Aquí el pasado y el presente conviven como viejos conocidos. El reloj de la torre, réplica del Big Ben londinense, marca más que las horas. Marca el tiempo simbólico de una isla que fue francesa, luego británica y finalmente independiente. Una isla que encontró su voz sin olvidar sus raíces. El mercado Sir Selwyn Clarke es el corazón palpitante de Victoria. Allí, entre puestos de pescado fresco, frutas tropicales y especias aromáticas, el alma criolla se manifiesta en toda su plenitud. El criollo seychelense, hablado con musicalidad y orgullo, es más que un idioma. Es identidad. Es la herencia viva de un pueblo que mezcla sangre africana, europea, india y china. Esa mezcla se percibe también en la gastronomía, que combina ingredientes locales con técnicas ancestrales. Un plato de pescado a la parrilla con salsa de tamarindo, un curry de pulpo con leche de coco,
una ensalada de papaya verde con lima y guindilla. Comer en Mahé es una celebración de los sentidos. Pero Mahé no vive solo de ciudad. Bastan unos minutos en coche para que el paisaje cambie radicalmente. La carretera serpentea entre montañas cubiertas de vegetación densa, helechos gigantes, palmeras endémicas, orquídeas silvestres. En lo alto, el Parque Nacional Morne-Seychellois domina el paisaje con sus 905 metros de altitud. Desde la cima se divisa el mar en todas las direcciones. Un tapiz azul infinito. El parque es un santuario de biodiversidad, hogar de especies que solo existen aquí, como la palmera coco de mer, con su fruto en forma de corazón, o la rana quejumbrosa de Mahé, más pequeña que una uña. El bosque parece suspendido en el tiempo, respirando lentamente bajo la humedad constante. Senderos atraviesan este mundo verde, guiando al viajero hacia miradores, arroyos y claros donde el silencio tiene sonido.